Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías. Capítulo 23. Versículos 5 al 8. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, oráculo del Señor, en los que no se dirá, bendito sea el Señor, que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, bendito sea el Señor, que sacó a los hijos de Israel del país del norte, y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. En sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén, amén. En sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículos 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en esta mañana, la Iglesia Católica celebra a San Malaquías, profeta. Fue un reconocido como el último de los profetas menores del Antiguo Testamento. Su ministerio se desarrolla después del regreso del pueblo de Israel del exilio en Babilonia, en un tiempo marcado por la reconstrucción del templo y por una fe debilitada. El pueblo había recuperado su tierra, pero había perdido la fidelidad interior al Señor. La práctica religiosa se había vuelto rutinaria, vacía y desconectada de la justicia y del amor a Dios. Malaquías denuncia con firmeza esta religiosidad exterior. Reprende a los sacerdotes por ofrecer sacrificios indignos y por no vivir con coherencia su misión. Señala al pueblo por su infidelidad, por la falta de compromiso en el matrimonio y por la injusticia con los más débiles. Su mensaje es claro: Dios no se complace en ritos vacíos.
sino en un corazón sincero y obediente. El profeta insiste en que el Señor no ha cambiado. Es el pueblo que se ha alejado. Llama a la conversión verdadera, a volver a Dios con obras concretas y con una vida recta. Malaquías recuerda que Dios es Padre y que espera una relación auténtica con sus hijos. Uno de los aspectos más importantes de su mensaje es el anuncio de la venida del mensajero del Señor, aquel que preparará el camino antes del día grande y decisivo. La tradición cristiana reconoce en esta profecía el anuncio de Juan Bautista, precursor de Jesucristo. De este modo, Malaquías se convierte en un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La figura de San Malaquías enseña que la fe no puede reducirse a apariencias. Su mensaje sigue vigente, invitando a vivir una relación sincera con Dios, marcada por la justicia, la fidelidad y la esperanza en la venida del Señor. Otro santo del día es San Gaciano, obispo de Tours. San Gaciano es venerado como el primer obispo de la ciudad de Tours, en la región de la Galia. Vivió en los primeros siglos del cristianismo, en una época en la que la fe cristiana comenzaba a expandirse en medio de dificultades, persecuciones y una sociedad mayormente pagana. Según la tradición, fue enviado como misionero para anunciar el Evangelio en tierras donde Cristo aún no era conocido. Su tarea no fue sencilla. Predicó en un ambiente hostil. Enfrentó incomprensión y rechazo, pero permaneció fiel a la misión que había recibido. Con paciencia y perseverancia, fue sembrando la fe y formando la primera comunidad cristiana en Tours. San Gaciano destacó por su vida austera, su cercanía al pueblo y su fidelidad a la enseñanza apostólica. No buscó honores ni reconocimiento, sino que se dedicó a servir, anunciar la palabra de Dios y fortalecer a los creyentes. Su testimonio ayudó a consolidar la presencia cristiana en la región y preparó el camino para el crecimiento de la Iglesia en la Galia. Como obispo, fue pastor y guía. Acompañó a su comunidad en tiempos difíciles, animándolos a mantenerse firmes en la fe. Su vida sencilla y entregada dejó una huella profunda, tanto que su memoria fue conservada con gratitud por las generaciones posteriores. San Gaciano es ejemplo de fidelidad misionera y de confianza en Dios. Su vida recuerda que la Iglesia se edifica con el testimonio silencioso, con la constancia y con la entrega diaria al servicio del Evangelio. Por otro lado, en la primera lectura, el profeta Jeremías anuncia que Dios hará surgir un renuevo del tronco de David, un rey justo y prudente que gobernará conforme a la ley y a la justicia. Esta promesa no nace del deseo del pueblo, nace de la fidelidad de Dios, que no abandona su palabra incluso cuando los reyes han fallado, y el pueblo ha sufrido las consecuencias de la infidelidad. Dios asegura que Él mismo tomará la iniciativa para levantar un gobernante según su corazón. Este rey no se impone por la fuerza ni por ambición personal. Su autoridad se fundamenta en la justicia que viene de Dios. Gobernar con justicia significa cuidar al débil, proteger al que sufre y restaurar la confianza del pueblo. Jeremías presenta un liderazgo distinto, que no oprime ni se aprovecha, sino que sirve y ordena la vida según la voluntad del Señor. Para nosotros este anuncio encuentra su plenitud en Jesucristo. Él es el renuevo prometido, descendiente de David, enviado para instaurar un reino que no se sostiene en el poder político, sino en la fidelidad a Dios. En Jesús se cumple la promesa de un rey que no engaña, que no busca su propio interés y que gobierna desde el amor y la entrega. El nombre que se le da a este rey es revelador. El Señor es nuestra justicia. No se trata solo de un gobernante justo, sino de alguien que manifiesta la justicia misma de Dios. En Cristo, Dios se hace cercano y muestra que la verdadera justicia no consiste solo en normas, sino en una relación viva con Él. Jesús no solo enseña la justicia, la encarna con su vida. Este mensaje te invita a ti, creyente, a revisar en quien deposita su confianza.
Jeremías recuerda que la salvación no viene de estructuras hechas por el hombre, sino de Dios que cumple sus promesas. Jesús, Rey justo, sigue gobernando desde el servicio y la verdad. Aceptarlo como Rey significa dejar que su manera de amar, perdonar y servir oriente la vida diaria. La promesa del renuevo renueva también la esperanza del pueblo. Dios no cancela su proyecto cuando el hombre falla. Él vuelve a sembrar vida donde parecía haber solo ruina. Para el que vive la fe, este texto reafirma que Cristo sigue siendo la respuesta de Dios a la necesidad de justicia, paz y salvación del mundo. El centro del mensaje no está solo en la figura del Rey prometido, sino en el nombre con el que será conocido. El Señor es nuestra justicia. Este nombre revela una verdad esencial para la vida de fe. La justicia no nace del esfuerzo exclusivo del pueblo, ni de la capacidad de sus gobernantes. La justicia auténtica procede de Dios. Cuando el pueblo se aparta de él, la injusticia se instala y destruye la convivencia. Por eso Dios mismo se presenta como la fuente y garantía de la justicia verdadera. El profeta proclama que en los días del Rey prometido Judá será salvado e Israel habitará confiado. Esta seguridad no proviene de ejércitos ni de alianzas. Proviene de vivir bajo la justicia que Dios ofrece. Cuando Dios reina, el pueblo puede vivir sin miedo, porque la justicia de Dios protege, restaura y sostiene. No es una justicia fría ni castigadora. Es una justicia que busca enderezar lo torcido y devolver dignidad al que la ha perdido. La justicia no puede separarse de Dios. Cuando se pretende construir una vida justa sin Él, todo termina debilitándose. En Jesucristo, Dios se revela como justicia viva. Él no solo proclama lo que es justo, Él actúa con misericordia, verdad y fidelidad. Su vida muestra que la justicia de Dios no aplasta, sino que levanta. Aceptar que el Señor es nuestra justicia es reconocer que necesitamos ser guiados. El creyente no se justifica por sí mismo, se deja transformar por Dios. Esta justicia se vive en lo cotidiano, en la manera de tratar al prójimo, de trabajar con honestidad y de buscar el bien común. La fe no se reduce a palabras, se expresa en una vida alineada con la voluntad de Dios. Jeremías denuncia indirectamente la falsa seguridad de quienes confían solo en estructuras humanas. Dios recuerda que sin Él no hay justicia duradera. En Cristo, esta verdad se hace cercana. Él revela que la justicia de Dios pasa por el amor, el perdón y la entrega. No se impone por la fuerza, se propone como camino de vida. Esta lectura nos invita a revisar su manera de vivir la fe. Reconocer al Señor como nuestra justicia significa dejar que Él ordene las decisiones, los valores y las prioridades. Cuando Dios ocupa ese lugar, la vida encuentra equilibrio y sentido. El profeta anuncia una justicia que salva y da paz. Una justicia que sigue siendo ofrecida hoy a todo el que confía en el Señor. Él dice que llegará un tiempo en el que el pueblo recordará la acción salvadora de Dios de una manera nueva. Ya no se evocará solamente la liberación de Egipto, sino una obra aún mayor, el regreso del pueblo disperso, reunido nuevamente por la mano fiel del Señor. Este anuncio muestra que Dios no se queda anclado en el pasado, sino que actúa de nuevo cuando su pueblo parece perdido y sin rumbo. La liberación de Egipto fue el gran signo de identidad del pueblo de Israel. Pero Jeremías anuncia que Dios realizará algo que marcará una etapa nueva. El Señor no repite simplemente lo que ya hizo, lo supera. Él rescata a su pueblo de la dispersión, del desarraigo y del fracaso. Dios no se cansa de volver a comenzar con su pueblo, incluso cuando éste ha sido infiel. Para nosotros los católicos, este mensaje ilumina la manera en que Dios actúa en la vida. El Señor no queda limitado a los recuerdos de un pasado mejor. Él sigue obrando hoy, abriendo caminos donde parece que todo está cerrado. En Jesucristo, esta promesa alcanza su plenitud.
Él no solo libera de una opresión externa, libera del pecado y del miedo, ofreciendo un comienzo nuevo para todos. La salvación de Dios no consiste en volver simplemente a lo anterior, sino en una restauración más profunda. Dios reúne, sana y devuelve la dignidad. En Cristo, esta acción se vuelve universal. Él convoca a todos los dispersos, a los que se han alejado, a los que han perdido la esperanza. Su salvación no es recuerdo, es presencia viva. El Señor no define al pueblo por sus caídas, lo define por su amor fiel. La fe cristiana se apoya en esta certeza. Dios siempre ofrece una oportunidad nueva. La acción salvadora de Dios renueva la vida y permite caminar con esperanza. Este anuncio invita a confiar en un Dios que actúa más allá de las expectativas. Él reúne lo disperso y da futuro. Este pasaje fortalece la certeza de que Dios sigue salvando, sigue llamando y sigue conduciendo hacia una vida nueva. En Cristo, el pasado no encadena, porque Dios abre siempre un camino nuevo de salvación y esperanza. El mensaje final de Jeremías presenta a un Dios que no se resigna a la dispersión de su pueblo. El Señor promete reunir a los hijos de Israel que habían sido llevados lejos, a tierras extrañas, y devolverlos a su propia tierra. Esta promesa revela el corazón de Dios, que no abandona ni olvida, sino que busca, reúne y restaura. La dispersión no es la última palabra. La fidelidad de Dios es más fuerte que el fracaso del pueblo. Dios no se limita a traer de vuelta a su pueblo, también restablece la confianza y la dignidad. Vivir de nuevo en la propia tierra significa recuperar la identidad y la relación con Dios. El Señor quiere un pueblo que habite confiado, no dominado por el miedo ni por la inseguridad. La acción de Dios devuelve estabilidad y esperanza. Por eso digo que este anuncio se cumple plenamente en Jesucristo. Él reúne a los dispersos, no solo de un territorio, sino de todas las naciones. En Cristo, Dios convoca a un solo pueblo, unido por la fe y sostenido por su amor. La Iglesia se convierte en el espacio donde Dios sigue reuniendo y restaurando, acogiendo a quienes estaban lejos. Y si tú lo ves así, debes al igual que yo seguir orando y escudriñando la palabra. Dios restaura tu hogar, tu familia, y con esto se hace presente en tu trabajo y en todos los aspectos de tu vida. Él no construye desde la exclusión, sino desde la comunión. La salvación que Él ofrece busca unir, sanar divisiones y crear fraternidad. Cuando el pueblo se deja guiar por Dios, la dispersión interior se transforma en unidad. Cristo reúne corazones heridos y los integra en una vida nueva sostenida por la gracia. Cuando el pueblo reconozca la acción fiel del Señor, ya no dominará el recuerdo del sufrimiento, sino la gratitud por la restauración. Esta promesa fortalece la fe del creyente, porque muestra que Dios no deja su obra inconclusa. Él lleva a término lo que comienza. El Señor es como un médico que te dice lo que tienes que hacer para sanarte. Pero si no cumples con su tratamiento, no es culpa del médico lo que te pase, ya que es su responsabilidad obedecer las indicaciones que se te da. Siempre te dará seguimiento y estará atento para que no te pierdas. Amén. El Evangelio de hoy nos cuenta el anuncio del nacimiento de Jesús a José, que estaba comprometido con María. José sabía que el hijo que María espera no es suyo. Según la ley debía denunciar públicamente que ella lo había engañado, con lo que María estaba condenada a morir apedreada. José, como era justo, decide abandonarla en secreto. Entonces el ángel le revela en sueños el plan de Dios. María dará a luz al Salvador esperado. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y con esta frase Mateo nos coloca frente a un misterio que desborda toda comprensión, no porque sea inaccesible, sino porque la acción de Dios siempre supera lo que imaginamos. Jesús no surge por un plan humano ni por casualidad. Su origen es la obra del Espíritu Santo.
Y desde ese primer momento nos enseña que la salvación viene de lo divino y se abre camino en medio de la historia de cada persona, sin necesidad de anuncios espectaculares. La sencillez de la narración nos invita a mirar con fe, a comprender que cuando Dios actúa, transforma lo ordinario en extraordinario y lo cotidiano en lugar de encuentro con su gracia. María estaba desposada con José, y esta realidad cotidiana no le impedía estar abierta al plan de Dios. Su vida, sus sueños, sus expectativas se veían atravesados por un llamado que no podía prever. Y sin embargo, María acepta sin dudar, confiando en la fidelidad de quien la llama. José también recibe la noticia con respeto y disposición, dispuesto a acompañar la voluntad de Dios, incluso cuando la lógica parecía incomprensible. La vida de ambos muestra que Dios no actúa fuera de la realidad, sino dentro de ella, y que su gracia encuentra caminos donde la fe se deja guiar. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido. Esta situación no era fácil de entender, y podía despertar miedo, dudas y juicios a su alrededor. María vivía un momento de silencio profundo, cargado de significado, donde la certeza de la fe debía sostenerla. La intervención de Dios no se anuncia con grandes gestos, sino que se manifiesta en el corazón disponible, en la entrega confiada. La Virgen nos enseña que la fe requiere valentía, que a veces implica caminar sin aplausos ni reconocimiento, y que la fidelidad a Dios exige aceptar lo inesperado con serenidad. Había concebido del Espíritu Santo, y en estas palabras encontramos la verdad esencial, que da sentido a toda la vida cristiana. Jesús no es fruto de una relación común, sino obra directa del Espíritu, que actúa con libertad y con amor. El mismo Espíritu que aleteaba sobre las aguas, al inicio de la creación, ahora trae a la vida al Salvador, haciendo de María la primera iglesia, la primera discípula, la que acoge en su seno al Hijo de Dios. Cada acto de obediencia y confianza de María permite que la gracia se manifieste y que la promesa divina se cumpla. La concepción virginal sostiene que la salvación viene del don gratuito de Dios, y no de las capacidades humanas. Jesús comparte nuestra carne, nuestro camino, nuestro sufrimiento, y sin embargo su origen está en el Padre. Desde el primer instante, su vida se encuentra en plena comunión con Dios, llena de obediencia, de entrega y de verdad. En él no hay división, no hay ruptura ni distancia, sino una cercanía total con quien lo envía. Este hecho nos muestra que la obra de Dios supera cualquier lógica, y que su plan se realiza con fidelidad perfecta. El cumplimiento de la profecía de Isaías nos recuerda que Dios no olvida sus promesas. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y esa promesa se hace real en María, quien acoge en su vida el misterio que transforma la vida. La fidelidad de Dios permanece incluso cuando los tiempos parecen difíciles, cuando el mundo observa sin comprender, cuando el corazón se enfrenta al miedo. María se convierte en la puerta por donde la salvación entra al mundo, y su disposición ilumina nuestro propio camino de fe. Este pasaje también nos enseña la manera en que Dios obra hoy. Su acción no depende del ruido ni de la apariencia, sino del corazón que se deja guiar. María no necesitó comprender todos los detalles, ni explicar cada acontecimiento, ni defenderse ante los demás. Su disponibilidad y confianza permiten que la obra de Dios avance, y nos recuerda que la fe es apertura total, aceptación de lo que supera nuestra lógica y entrega sin reservas. La Virgen nos muestra que la fidelidad se vive en lo cotidiano, en la paciencia y en la espera confiada. El Espíritu Santo sigue actuando en cada creyente. Su acción no se limita al pasado, no se detiene en la vida de hace más de 2000 años, sino que continúa formando a Cristo en nuestro interior. Cada gesto de amor, cada decisión de bondad, cada momento en que dejamos que Dios conduzca nuestro camino, es la manifestación de esa presencia que transforma, que renueva
que fortalece. La fe no es un recuerdo de lo ocurrido, sino la vivencia continua de la acción de Dios en nuestra vida. Mateo presenta esta narración con sobriedad porque lo esencial no requiere adornos. Dios entra en nuestra vida de manera definitiva, no con fuerza ni imposición, sino desde la sencillez y la humildad de un hogar común. La vida de Jesús comienza en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo aparentemente invisible, y desde ahí se abre la salvación para todos. Cada corazón que se abre a la fe encuentra en este misterio la fuerza para caminar, para confiar y para vivir con esperanza. Este versículo sostiene la esperanza de todos los creyentes, afirmando que Dios actúa aun cuando no se percibe, que su Espíritu sigue obrando más allá de lo visible y que su fidelidad no falla. La historia de Jesús comienza en la confianza de María y en la acción del Espíritu, y desde ahí se extiende como camino de salvación, consuelo y vida nueva, tocando a todos los que se disponen a creer y a dejarse conducir por Él, recordando que la gracia siempre encuentra un corazón abierto y que la fidelidad de Dios no conoce límites. José era un hombre justo, un trabajador sencillo, un hombre de pueblo que vivía según la ley de Dios. Como cualquier persona, tenía sueños, planes y una vida organizada. Pero en un momento inesperado, todo cambió. La mujer con la que estaba desposado, María, estaba esperando un hijo. Para él, esto debió ser una noticia difícil, algo que no encajaba en su lógica. Sin embargo, en vez de actuar impulsivamente o con dureza, decidió proceder con prudencia y misericordia. Aquí vemos ya una primera enseñanza de San José. Su bondad y justicia no se limitaban a cumplir la ley de manera rígida, sino que iban acompañadas de amor y compasión. No quiso exponer a María a la vergüenza ni al castigo, sino que buscó una salida discreta. Su corazón reflejaba la ternura de Dios, que siempre busca salvar antes de condenar. Pero Dios tenía un plan más grande, y José debía ser parte de él. Es cierto que muchos sacerdotes, monjas y consagrados no tenían en sus planes dedicarse a Dios de la manera en que lo hicieron. Para muchos, la vocación no era una idea preestablecida, sino un llamado inesperado que los llevó a una vida completamente distinta de la que imaginaban. Al igual que San José, que tenía su vida trazada, su futuro y sus planes junto a María, Dios interrumpió esos proyectos para llevarlo por un camino que no estaba en su horizonte. Este es un tema muy profundo y lleno de significados para la vida cristiana. San José tenía su vida organizada. Era un hombre justo, un carpintero que probablemente soñaba con formar una familia, y su compromiso con María le daba estabilidad y paz. Sin embargo, cuando recibió el mensaje del ángel, todo cambió. Dios, a través del Espíritu Santo, le reveló que María, su prometida, esperaba al Hijo de Dios. En ese momento, sus planes personales fueron puestos a prueba. El amor que sentía por María y el respeto que tenía por el plan divino lo llevó a confiar sin entender completamente el propósito, pero aceptando la voluntad de Dios sobre la suya. Este acto de obediencia y fe de San José se refleja en la vida de muchas personas que, en su día a día, no habían pensado en una vida consagrada. Muchos sacerdotes y monjas, al igual que él, sintieron el llamado de Dios en momentos inesperados. Ese y en situaciones que desafiaban sus proyectos. No era lo que habían planeado, pero lo acogieron con el corazón abierto, siguiendo un camino que, aunque incierto, les permitió experimentar un amor más profundo y una misión más grande. Este es un recordatorio de cómo, a veces, Dios nos llama a algo mucho más grande que nuestras expectativas. Nos invita a abrirnos a lo inesperado, a los cambios que nos desafían, pero que nos acercan a Él. Muchas personas hoy en día también acogen la llamada a ser instrumentos de la voluntad divina, transformando sus vidas y dejando que Dios guíe sus pasos.
aunque no tengan claridad sobre todo lo que esto implica. Aceptar este tipo de llamados no significa renunciar a sueños o proyectos personales, sino entregarlos a Dios, quien sabe cómo transformar esos planes en algo más grande, más profundo y lleno de amor. De esta manera, como San José, podemos descubrir que Dios tiene un propósito más allá de lo que imaginamos, y ese propósito nos lleva a un camino lleno de paz, servicio y un amor que trasciende todo lo que podamos entender. En los tiempos de Jesús, el compromiso matrimonial entre un hombre y una mujer no solo era un acto de amor, sino también un acto legal muy serio. La ley judía consideraba que el compromiso era tan vinculante como el matrimonio mismo, y por ello, cualquier ruptura del compromiso debía llevarse a cabo con un proceso formal. En ese contexto, José y María estaban comprometidos, pero la situación que vivieron estaba lejos de ser la tradicional. En la quietud de la noche, Dios se le aparece a José en un sueño a través de un ángel. El ángel dijo a José: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella se ha engendrado es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados». Esta intervención divina fue necesaria, no solo para la vida de José y María, sino para el cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo de Israel. El nombre de Jesús significa Dios salva. Y este niño que nacería de María no sería un niño cualquiera, sino el Mesías prometido, el Salvador de todos los pueblos, el cumplimiento de la profecía de Isaías que decía: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. Dios no dejó que la duda y la incertidumbre de José lo apartaran de su camino. Él lo guió a través de este sueño y le dio el valor de aceptar la misión que le confiaba. A través de esta intervención divina, Dios mostraba a José su voluntad de una manera clara, pero también le pedía una respuesta de fe y obediencia. Lo que José hizo después de recibir el mensaje del ángel es un acto de fe que todos debemos admirar y aprender. Cuando despertó, José obedeció inmediatamente. No dudó ni un segundo. Tomó a María como su esposa, a pesar de las apariencias, a pesar de las murmuraciones y los prejuicios que pudieran haber surgido entre la gente. José aceptó el plan de Dios sin entender todos los detalles, pero confiando en que lo que Dios había dispuesto era lo mejor. José nos enseña a vivir con confianza en Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Él nos muestra que, aunque los planes de Dios pueden no coincidir con los nuestros, su voluntad es siempre para el bien. José no siguió sus propios deseos, ni se dejó llevar por el miedo a que dirán, sino que confió en la dirección que Dios le dio. Hoy podemos aprender mucho de la vida de José. La intervención divina que experimentó fue un acto de misericordia y amor de Dios, y nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes de nuestra vida cristiana. Muchas veces enfrentamos situaciones en las que no comprendemos qué está pasando porque estamos viviendo lo que vivimos. Como José, debemos aprender a confiar en que Dios sabe lo que hace y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Incluso en medio de la incertidumbre, Dios nunca nos abandona. José no cuestionó ni dudó de la palabra de Dios. Actuó de inmediato, demostrando que la obediencia a la voluntad divina es esencial en nuestra vida cristiana. Dios espera de nosotros una respuesta pronta, aunque no siempre comprendamos todos los detalles. José, al no repudiar a María públicamente, nos muestra el valor de la misericordia. A veces, nuestra justicia quiere imponerse de forma rígida, pero Dios nos llama a vivir con compasión y comprensión. Él nos enseña a buscar el bien del otro y a ser justos sin perder la misericordia. Esta historia nos recuerda que Dios cumple siempre sus promesas.
así como Él cumplió la promesa de enviar al Mesías a través de la Virgen María. También cumplirá las promesas que ha hecho en nuestra vida. Podemos confiar en que Dios es fiel y que, aunque no siempre veamos el camino claramente, Él está guiándonos. Si volvemos a ver que, en un sueño, el ángel le reveló que lo que estaba ocurriendo era obra del Espíritu Santo, y que Él tenía un papel fundamental: acoger a María y ser el padre terrenal del Salvador. No era una tarea fácil. Implicaba cambiar sus propios planes, aceptar una misión que humanamente parecía incomprensible, y asumir un papel de servicio total a Dios y a su familia. José no hizo preguntas, no exigió explicaciones ni puso condiciones. Cuando despertó, simplemente hizo lo que Dios le pedía. Aquí podemos ver la grandeza de su fe, una fe que no necesita ver para creer, que no se paraliza por las dudas ni por el miedo, sino que se manifiesta en la acción. En nuestra vida, muchas veces Dios nos llama a confiar sin entender completamente. Nos pone en caminos inesperados. Nos pide que dejemos nuestros propios planes para seguir los suyos. Y como José, podemos sentir temor, incertidumbre o la tentación de buscar una salida más fácil. Pero la verdadera fe se demuestra en la obediencia confiada, en la capacidad de decir sí a Dios aun cuando no comprendemos todo. San José es un modelo para cada uno de nosotros. Nos enseña a confiar, a escuchar a Dios en el silencio, a actuar con humildad y a poner nuestra vida al servicio del plan divino. En su ejemplo encontramos una guía segura para nuestro propio caminar de fe. Uno de los aspectos más hermosos de José es su silencio. En los evangelios no se recoge ni una sola palabra suya, pero su vida habla más que cualquier discurso. Su silencio no es pasividad ni indiferencia, sino una escucha atenta a Dios. Hoy vivimos en un mundo ruidoso, lleno de palabras vacías y opiniones constantes. San José nos muestra que muchas veces lo más sabio no es hablar, sino saber callar y escuchar la voz de Dios en la oración y en los acontecimientos de la vida. Otro punto importante es su papel como protector de la Sagrada Familia. No solo acogió a María y al niño Jesús en su hogar, sino que se convirtió en su defensor y guía. En tiempos difíciles, cuando Herodes amenazaba la vida del niño, José actuó sin demora y llevó a su familia a Egipto, alejándolos de peligro. Aquí vemos su fortaleza, su capacidad de sacrificio y su valentía como padre. Este ejemplo nos habla de la misión que Dios da a cada padre de familia: ser protector, guía y testimonio de fe para su hogar. Hoy, más que nunca, necesitamos hombres con el espíritu de José, que asuman con responsabilidad el cuidado de sus esposas e hijos, que los protejan no solo materialmente, sino espiritualmente, guiándolos en la fe y en el amor de Dios. Además, José es modelo de trabajador. Como carpintero, enseñó a Jesús el valor del esfuerzo honesto, del trabajo hecho con amor y dignidad. Nos recuerda que el trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino una forma de colaborar con la obra de Dios, de servir a los demás y de santificarnos en la vida cotidiana. Con su vida sencilla, nos muestra que la santidad no está reservada solo para quienes hacen grandes milagros o predican a multitudes. También en lo ordinario, en la responsabilidad de cada día, en el servicio silencioso, podemos agradar a Dios y cumplir nuestra misión en este mundo. Es bueno enfatizar que Mateo une el nacimiento de Jesús con la profecía anunciada por Isaías. Y con este gesto deja en evidencia que lo que sucede no es casual ni improvisado, sino el cumplimiento fiel de lo que Dios había prometido desde tiempo atrás. Nada ocurre fuera de su voluntad, y cada paso responde a una palabra dada que ahora se hace realidad. El evangelista quiere que el creyente comprenda que Dios actúa con coherencia, y que su promesa no se pierde ni se debilita con el paso de los años. Isaías había hablado de una señal que vendría del Señor, una señal que no dependería de la fuerza del hombre ni de sus planes,
Esa promesa apuntaba a algo que superaba toda expectativa común, porque anunciaba que Dios mismo intervendría para traer salvación. Mateo reconoce en el nacimiento de Jesús el cumplimiento pleno de esa palabra, mostrando que lo anunciado no quedó en intención, sino que llegó a realizarse de manera concreta y visible. Dios no permanece lejos, no observa desde lo alto, decide hacerse presente, caminar junto a su pueblo y compartir su vida. En Jesús, Dios se acerca como nunca antes. La encarnación muestra que Dios no se limita a enviar mensajes. Decide hacerse compañero de camino. Jesús vive entre los hombres. Conoce sus alegrías y sus cargas, comparte sus luchas y sostiene sus esperanzas. Emmanuel no es una idea que consuela desde lejos, es una presencia que acompaña, que fortalece y que permanece incluso en los momentos más difíciles. Dios se hace cercano y accesible en la persona de Jesús. Este cumplimiento profético confirma que Jesús es el Mesías esperado. No aparece de manera improvisada, ni como respuesta momentánea a una necesidad puntual. Su llegada estaba anunciada y preparada por Dios. El Evangelio quiere afirmar con claridad que Jesús no es uno más, sino aquel en quien se cumplen las promesas, y en quien se manifiesta la salvación ofrecida a su pueblo. En él se concentra todo lo que Dios había dicho y ofrecido. El modo en que esta promesa se cumple revela también el estilo de Dios. No elige caminos de poder ni escenarios llamativos. La señal se realiza en la sencillez, en la vida común, en un entorno humilde. Dios actúa sin ruido, sin imponer, mostrando que su grandeza se expresa en la cercanía y en la entrega. Emmanuel nace en un ambiente sencillo para recordar que Dios se acerca a todos, especialmente a los que viven con sencillez. Dios con nosotros significa que nadie camina solo, y que la presencia del Señor no se limita a momentos especiales, sino que acompaña cada paso de creyente. Jesús se convierte en la prueba viva de que Dios permanece, sostiene y guía. Su cercanía no elimina las dificultades, pero da fuerza para enfrentarlas con confianza. Saber que Dios está con nosotros cambia la manera de vivir y de caminar. Dios no abandona, no se desentiende. En Jesús, su presencia se vuelve clara y constante. Dios sigue siendo fiel, sigue acompañando y sigue sosteniendo a quienes confían en Él. Él continúa cerca, guiando, consolando y fortaleciendo a su pueblo. Creer en Jesús como Emmanuel es aceptar que Dios camina con nosotros en cada situación. Es reconocer que su presencia da sentido al camino, incluso cuando aparecen el cansancio y la dificultad. Esta cercanía no depende de méritos ni de perfección. Depende del amor de Dios que decidió quedarse con su pueblo. El nacimiento de Jesús como la realización de una promesa firme y segura. En Jesús, Dios se hace presente de manera definitiva. Dios está con nosotros, y su presencia sostiene la vida de quienes confían y caminan bajo su mirada. Para nosotros los católicos, el Señor no está lejos de nuestra vida diaria. No se mantiene al margen de nuestras luchas, ni observa desde la distancia lo que vivimos. Creer que Dios está con nosotros cambia la manera de vivir la fe. No seguimos a un Dios lejano ni a una idea abstracta. Seguimos a un Señor que camina a nuestro lado, que conoce nuestras cargas y que sostiene nuestra debilidad. Esta cercanía se manifiesta en lo sencillo, en lo cotidiano, en los momentos donde muchas veces sentimos cansancio o desánimo. Esto nos recuerda que nunca estamos solos, aun cuando el camino se vuelve pesado. Dios está con nosotros cuando nos reunimos a escuchar su palabra, cuando celebramos los sacramentos y cuando compartimos la fe en comunidad. Jesús permanece en medio de su pueblo, no como un recuerdo del pasado, sino como una presencia viva que fortalece, orienta y sostiene. El Señor entra en nuestra vida tal como somos. No espera perfección ni exige condiciones imposibles. Se acerca a nuestra realidad, a nuestras limitaciones y a nuestras luchas diarias. En Jesús,
Dios muestra que su amor no se retira ante la debilidad, al contrario, se hace más cercano para acompañar y levantar. Esta certeza da consuelo y esperanza al corazón creyente. Su presencia no elimina las dificultades, pero nos sostiene para enfrentarlas sin perder la paz. Caminar con esta certeza transforma la manera de vivir, porque ya no dependemos solo de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad de Dios que permanece. Dios permanece fiel, camina con nosotros y nos recuerda que su amor es constante. Esta certeza sostiene la vida creyente y da sentido a cada paso, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El Hijo de Dios no crece aislado, crece acompañado. Aprende en un hogar donde el respeto, el trabajo y la confianza en Dios son pilares. José guía con su ejemplo, no con discursos. Su presencia firme y discreta crea un entorno seguro, donde Jesús puede crecer en sabiduría y gracia. La familia se convierte así en escuela de vida y de fe. Dios sigue confiando su obra a las familias, aun con fragilidades y límites. La familia es espacio donde Dios se hace cercano. Cuando se vive con apertura a Dios, el hogar se transforma en lugar de bendición y cuidado mutuo. José enseña que ser padre es custodiar, proteger y orientar hacia Dios con coherencia de vida. La familia de Nazaret muestra que Dios habita en lo cotidiano. Allí, en la sencillez de cada día, se desarrolla el plan divino. Para los creyentes, la familia no es un obstáculo para Dios. Es el camino que Él elige para hacerse presente. Cuidar la familia es cuidar el espacio donde Dios sigue obrando con amor fiel y constante. Amén. Antes de finalizar, y como de costumbre, vamos a leer algunos de sus comentarios. Ángel González Reyes dice: Señor, te presento a Mileni Burgos, para que permita que la niña sea entregada a José Ángel González Pérez. Hermano Ángel, hoy ponemos esta situación delicada en las manos justas y misericordiosas de Dios. Que el Señor toque el corazón de Mileni Burgos, la llene de sabiduría y de paz, y permita que prevalezca el bien de la niña por encima de todo conflicto. Que José Ángel González Pérez encuentre justicia, serenidad y una solución guiada por Dios, y que esta familia sea envuelta por la reconciliación y la verdad. María Ramírez dice: Señor, en tus santas y benditas manos pongo a cada uno de mis hijos Hugo Samuel, Alejandro, Donaldo, Alma Isela y Mayra, para que los protejas de todo peligro y los guíes por el buen camino. Hermana María, qué acto tan grande de fe es poner a los hijos en manos de Dios. Que el Señor camine delante de Hugo Samuel, Alejandro, Donaldo, Alma Isela y Mayra, cuidando cada paso que den. Protégelos de todo mal, guíalos por senderos de bien, y permite que siempre reconozcan la voz de Dios en sus decisiones. Flori Hernández dice: Padre Santo, te pido por mis dos hijos para que se lleven bien. Dejen de pelear y que mi hijo menor deje las drogas para siempre. Hermana Flori, el corazón de una madre clama y Dios escucha. Que el Señor siembre paz entre tus hijos. Calme los enojos y transforme la discusión en comprensión. Toca especialmente, Señor, al hijo que lucha con las drogas. Rompe toda cadena. Fortalece su voluntad y llévalo a una vida nueva llena de libertad. Isela dice: Buenos días, gracias a Dios por un día más. Pido oración por mi hija Estefany Lázaro Ramírez, que acaba de ser operada, por su recuperación. Hermana Isela, ponemos a Estefany Lázaro Ramírez bajo la mirada amorosa de Dios. Que el Señor bendiga su recuperación, sane su cuerpo, le devuelva fuerzas y la cubra con su paz. Que cada día sea un paso firme hacia la salud completa. Miguel Chávez dice: Padre Celestial, te pido que me cambies a mí, para que entregues solo amor, especialmente a mi esposa. Perdóname y dame un corazón nuevo para reconstruir mi matrimonio y mi hogar. Hermano Miguel, esta oración nace de un corazón humilde que Dios no desprecia. Que el Señor te regale un corazón nuevo,
capaz de amar, perdonar y comenzar de nuevo. Sana tu matrimonio, restaura tu hogar y permite que el amor vuelva a florecer donde hubo dolor. María Altagracia Jiménez Ortiz dice: Señor Jesucristo, te ruego cuides y protejas a mis hijos Brian y Michael. Libéralos del vicio, del peligro y guíalos por el camino hacia ti. Hermana María Altagracia, hoy clamamos por Brian y Michael ante el poder de Jesucristo. Que el Señor los aparte de todo peligro. Rompa toda atadura y los cubra con su protección. Guíalos por caminos de vida. Enséñales a caminar en el bien y a convertirse cada día en mejores personas. Mónica Asconda dice: Señor, perdona mis pecados, aumenta mi fe, ayúdame a alcanzar mis metas y cuida la salud de mi familia y la mía. Hermana Mónica, un corazón que busca a Dios nunca camina solo. Que el Señor te conceda su perdón, fortalezca tu fe y te guíe por el camino correcto. Cuida, Señor, su salud y la de su familia, y acompáñala en cada meta que anhela alcanzar. Victoria Llanos dice: Gloria a ti, Señor Jesús. Te pido por mi hijo que está en Estados Unidos. Cúbrelo con tu santo manto. Hermana Victoria, ponemos a tu hijo en las manos protectoras de Dios. Que el Señor lo cuide donde se encuentre, lo libre de peligros y lo sostenga con su gracia. Que sienta la presencia de Dios aún en la distancia, y camine siempre bajo su protección. José Canela dice: Amén, Padre eterno. Por José Canela, Lorenzo Canela y familia. Hermano José, hoy presentamos a tu familia ante el Padre eterno. Que Dios bendiga a José Canela, a Lorenzo Canela y a cada miembro del hogar. Que no les falte la salud, la unión y la paz que viene del Señor. Dora Zúñiga dice: Señor, oren por Dora Alicia y sus hijos y familia. Hermana Dora, ponemos tu nombre y el de tu familia en las manos fieles de Dios. Que el Señor cuide a Dora Alicia, a sus hijos y a toda su familia con amor constante. Que su presencia les dé fuerza, esperanza y protección cada día. Faustina Rodríguez dice: Oren por la salud de mi nieta Chelsea, de Brittany, Alaya, mi esposo Guillermo y mi hijo José Luis, por salud y trabajo. Hermana Faustina, hoy elevamos cada uno de estos nombres al cielo. Que el Señor sane a Chelsea, Brittany y Alaya. Fortalezca a Guillermo y bendiga a José Luis con salud y trabajo. Que nada les falte y que sientan la mano de Dios sosteniéndolos. Del Carmen Jiménez dice: Señor, cuida a mis hijos Estefany y Eduardo. Hermana del Carmen, el cuidado de Dios es más grande que cualquier temor. Que el Señor proteja a Estefany y a Eduardo, los guíe por el bien y los cubra con su paz. Que caminen seguros sabiendo que Dios va delante de ellos. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano,
Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.